La última vez que estuvimos hablando en la serie El fundamento del Evangelio, recuerden que estuvimos hablando de la vida de Daniel en medio de una cultura idólatra, cómo Daniel supo honrar a Dios, cómo Daniel supo buscar a Dios, cómo Daniel supo servir a Dios en medio de una cultura que se oponía completamente a sus creencias. Y poníamos el ejemplo de la Babilonia donde estaba Daniel y la Babilonia donde nos encontramos nosotros. Un mundo lleno de pecado, un mundo lleno de cosas que van completamente en dirección opuesta a nuestra fe. Constantemente sentimos presión en nuestro trabajo. Constantemente hay alguien que quiere inducirnos a hacer cosas que a Dios no le agradan. Y nosotros sabemos que no son del agrado de Dios. Constantemente nos encontramos luchando en una cultura que se opone a nuestra fe. Sin embargo, el pueblo de Israel, cuando estaba en su nación, cuando estaba en su confort, decidió buscar los ídolos. Ahora estaba en una cultura donde habían ídolos y sin embargo vemos que Dios allí tenía un remanente. Vemos a Daniel que fue capaz de incluso exponer su vida, de dejarse meter en un foso de leones con tal de no claudicar a su fe, a su relación con Dios. Así que Daniel vivió en el exilio en una tierra lejana, pero mantuvo allí su compromiso con la pureza de su fe, incluso en medio de la oposición. Pero Dios había prometido al pueblo de Israel que después de 70 años de cautiverio, 70 años en que estarían ellos viviendo como esclavos en país extranjero, Él los iba a traer de regreso a su tierra Israel. Pero el muro estaba caído de la ciudad. El templo había sido destruido. Lo que había en Israel, en Jerusalén especialmente, era ruinas. Así que si tenían deseo de regresar a su tierra, también tenían que tener deseos y fuerza para restaurar los muros y restaurar el templo para la adoración. Mientras el pueblo de Dios emprendía el regreso a su hogar, se enfrentó con esa pregunta constantemente: ¿estás dispuesto a levantarte y a edificar? Porque una cosa es regresar a su tierra y la otra es pensar que cuando regreses tienes trabajo que requiere compromiso, que requiere empeño. Hubo un rey el rey de Ciro de Persia, que dejó que el pueblo de Israel regresara a su tierra. Y además les devolvieron los utensilios del templo para que lo pusieran en la casa de Jehová una vez que estuviera edificado. Ellos regresaron en varios grupos. Un primer grupo vino y después con Esdras, después vino otro grupo con Zorobabel y después uno con Esdras y después más adelante entra en escena Nehemías. Se ha oído hablar mucho de estos hombres, especialmente de Esdras, que era un sacerdote, y Nehemías. Ellos fueron allí a edificar el templo. El primer grupo llegó allá y lo primero que vieron que debían restituir era la adoración a Dios. Es interesante ver que el pueblo de Israel, que estaba tan apegado a un ritual, como eran los sacrificios necesarios para el perdón de pecado, todo ese ceremonial. Sin embargo, eso fue sustituido en Babilonia por la lectura constante de la palabra. Así fue como Daniel y sus amigos y otros más judíos pudieron perseverar aún en tierra extranjera, aún en tierra donde no había sacrificios por los pecados, aun cuando no tenían templo al Dios vivo, al Dios verdadero.
ellos podían seguirle siendo fiel a Dios, recordando todo el tiempo la ley de Jehová. Eso lo mantuvo a ellos firme en todo ese tiempo. Pero ellos regresaron a Jerusalén y dijeron, lo primero que tenemos que hacer es el templo. El templo era esencial en la cultura del Antiguo Testamento de los judíos. ¿Por qué? Porque el templo representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Recuérdense cuál fue la razón por la cual Dios tuvo que dispersar a su pueblo. La razón fue precisamente la idolatría dentro del pueblo. Dentro de su propio país, ellos estaban imitando, tomando los dioses de los países vecinos y adorándolos en su propia tierra, y Dios los sacó de ahí. Ahora, si ellos querían edificar, tenían que poner el cimiento, y el cimiento en todo aquel que quiere edificar es Dios. Jesús es la piedra, la roca que debe sostener nuestras vidas. Si lo ponemos a Él primero como cimiento, todo lo de arriba está fuerte. Él mismo, los hijos no sean como aquellos que había un hombre que construyó su casa sobre la arena. Cuando vino las olas, ¿qué pasó? La casa se derrumbó. Porque la arena no es un fundamento sólido, firme. Pero aquel que edificó su casa sobre la roca, aun cuando vino la tormenta y arremetió contra la casa se quedó en pie. Si tú quieres edificar tu vida, lo primero que tienes que hacer no es irte a buscar un trabajo. Lo primero que tienes que hacer es buscar a Dios, que provee todas las demás cosas. Así que el pueblo de Israel llegó allí. Él es el principio de toda prosperidad. Él es el principio de toda bendición. Él es el principio de toda sabiduría. Él es el principio en todo lo que sea bueno para nuestras vidas. Si edificamos poniendo primero el techo, bueno, no se puede poner el techo primero porque si no tienes dónde sujetarlo. Pero muchas veces nosotros comenzamos mal. Mira, aquí cuando usted habla con un economista en este país y le hablan acerca de cómo uno debe empezar su vida financiera, nos damos cuenta que todos nosotros, los que vinimos de otros países, comenzamos mal. Es decir, buscar trabajo es básico. Hay que buscar trabajo para poder comer, para poder tener una casa. Pero entonces, ¿cómo tú aseguras todo lo que tú vas adquiriendo? Necesitas un seguro de vida. Necesitas una cuenta de retiro. Sí, me van a decir, pastor, ¿y usted no está seguro de que Dios lo va? Sí, yo estoy seguro, pero yo vivo todavía aquí en la tierra. Entonces, los economistas nos dicen, usted va a empezar a adquirir cosas, pero todas esas cosas se pueden ir de un soplo si usted no la tiene asegurada. Y la vida espiritual es así. Usted puede tener muchas cosas en la vida. Puede adquirir muchas cosas trabajando. Pero todas esas cosas se van como un soplo cuando no es Dios el centro, lo primero. Muchos trabajan y muchos tienen mucho dinero, pero nunca le alcanza. Eso mismo le pasó al pueblo de Israel y Dios se lo dijo. Ustedes van a trabajar y van a tener como bolsas sin fondo. Mientras el pueblo de Israel buscaba a Dios, prosperó en todas las áreas. Dios los hizo un pueblo, un país próspero. La bendición no es tener una cuenta de banco llena de dinero. La bendición es poder disfrutar de lo que Dios te da. Mucha gente tiene muchas cosas materiales, pero no disfruta de nada de lo que tiene. ¿Usted no se ha preguntado alguna vez por qué hay tantas personas millonarias que se quitan la vida? ¿Por qué mueren de una sobredosis de droga? ¿Por qué se encuentran en una vida sin sentido y sin propósito, aún teniendo tantas cosas? ¿Usted se ha preguntado por qué Salomón llegó a ese punto de su vida donde tuvo que decir vanidad de vanidad? Todo es vanidad.
Ahora Dios estaba cumpliendo otra vez su promesa. Él le prometió al pueblo de Israel que si le fallaban, los iba a dispersar, los iba a entregar a la esclavitud. Pero también le prometió que si se arrepentían, Él los restauraría. Nuestro Dios es un Dios maravilloso. No importa cuántas veces usted caiga, siempre Dios le da la oportunidad de levantarse si usted quiere decidir por Él. Claro está, no lo haga como un juego porque nunca se sabe cuándo va a ser la última oportunidad. Pero Dios, mientras usted tenga vida, Dios le da la oportunidad. Así que cuando Judá, el reino del sur, fue destruido y fueron llevados a Babilonia, desde el momento aquel, Dios le prometió que en 70 años ellos regresarían. Y allí vimos la historia de Daniel, estuvo la historia de sus amigos, la historia de Esther, que vieron y dieron testimonio y impactaron la vida de incluso de esos reyes porque fueron puestos en posiciones de eminencia en esos reinos. ¿Y sabes qué? Todo eso cooperó, ayudó para que ahora el pueblo de Israel llegara a su tierra y reedificara la ciudad y el templo. Fue en el mes 9 del calendario judío que comenzó la trama de la historia que hoy trataremos. Todo comenzó con la preocupación verdadera y sincera de un hombre que estaba en una posición privilegiada. Estaba en una posición privilegiada. Era la persona de confianza del rey. Era la persona que le ponía la copa al rey y se aseguraba que la copa que el rey tomaba no estuviera envenenada. Que la comida que el rey tomara, él la tenía que probar primero para asegurarse que no estaba envenenada. Era el copero del rey, así se llamaba en aquel entonces. Era la persona que además aconsejaba al rey. Y el rey no escogía a cualquier persona. Escogía a una persona de confianza. Ese hombre se llamaba Nehemías. Ese hombre era judío, pero llevaba muchos años ya viviendo allí. Y ese hombre estaba súper cómodo con todos los beneficios de la corte real. Ese hombre disfrutaba con todos los beneficios que cualquiera de nosotros desearíamos tener en nuestros trabajos. Ese hombre se enfermaba, tenía médicos, no le faltaba comida. Ese hombre cuando salía a la calle la gente tenía que hacer reverencia porque era el copero del rey. Y nos cuenta en el capítulo 1 del libro de Nehemías que Nehemías estaba allí oficiando cuando vio que uno de sus hermanos regresaba de Jerusalén. Y él le preguntó, cuéntame, ¿cómo están las cosas allá? Y ese hombre le dijo, ya sea un hermano porque fuera judío o hermano de sangre, no lo especifica. Yo creo que era un judío. Y él le preguntó y él les dijo, las puertas, los muros están caídos, las puertas quemadas. Lo que hay allí es destrozos. Da pena, da tristeza Jerusalén. ¿Cuál fue? ¿Qué fue lo que hizo Nehemías en ese momento? Nehemías se rajó en llanto. Así decimos. Nehemías lloró amargamente. Nehemías hizo luto. Nehemías oró. Eso lo afectó a él de una manera tremenda. Esta historia se desarrolló en el mes del calendario judío de Quisleu, en el año 444 a.C. Ya el templo en Jerusalén se había restaurado, pero todavía faltaba algo. Los muros estaban derribados. ¿Y sabes qué significa una ciudad sin muros en aquel entonces? Era una ciudad que estaba a la merced de otros pueblos vecinos. Era una ciudad que era constantemente saqueada por aquellos que vivían alrededor de ellos porque no tenían protección. Así que no importaba que tuvieran el templo,
Los enemigos constantemente se encargaban de que no prosperaban, les robaban las cosas, los saqueaban constantemente. Así que el pueblo todavía seguía pasando dificultad. Y la pregunta de esta mañana, ¿qué es lo que se necesita para realizar con éxito la obra de Dios? Dios había escogido a este hombre y lo había puesto primeramente en un lugar de eminencia. Nehemías no sabía por qué. Esther no sabía por qué era la esposa del rey. José no sabía por qué estuvo en la cárcel. Y después Dios le reveló el sueño del rey. No sabemos por qué estamos aquí, pero sabemos que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Sabemos que donde quiera que estamos, estamos por un propósito de Dios. Conversando con Milvian, me dice Milvian, ¿sabes qué? Cuando me pasó lo del stroke, alguien me dijo, voy a orar por ti para que el Señor te lleve pronto y no tengas que sufrir tanto. Milvian firmemente le dijo, ¿sabes qué? Muchas gracias, pero no quiero tu oración. Yo no quiero que ores por mí para que yo me muera. Para morirme, yo no necesito pedirle permiso a Dios porque Dios me quita la vida cuando Él quiere. Si Dios me tiene con vida, es porque Él tiene un propósito conmigo. Quizás mis hijos tengan que verme caminando. Quizás muchas personas van a ver lo que Dios va a hacer con mi vida, porque yo lo que quiero es servirle a Él, es adorarle a Él, es ayudar a otros que están necesitados. Y eso es lo que le da fuerza a esta mujer que está postrada en una cama, luchando porque su pierna está muerta y su brazo izquierdo también. Y 3 veces a la semana va a hacer ejercicio, terapias. Y ella, aun cuando la ves ahí, tiene la fe, la seguridad, la certeza de que en algún momento ella podrá caminar otra vez. La gente, los terapistas que la tienen están asombrados con ella, el avance que ha dado. Cada vez que yo la veo realmente y voy a visitarla, me inspira verla a ella. Dios tiene un propósito con tu enfermedad. Dios tiene un propósito con tu prosperidad. Dios tiene un propósito con cualquiera que sea tu situación presente. Dios tenía un propósito con Nehemías y por eso lo puso en ese lugar clave. Pero no puso a cualquier hombre. Puso un hombre que se preocupaba. Puso un hombre comprometido. Puso un hombre que era la mano derecha del rey, digno de confianza. En primer lugar, se necesita a alguien que de veras se interese. Nehemías tomó la iniciativa. Él fue a donde estaba aquel hombre. Vio que venía ese hombre y él se acercó a él. Lo pueden leer en Nehemías capítulo 2 versículo 1. Él se acercó a aquel hombre y le preguntó cómo estaba Jerusalén. ¿Cuántos de ustedes se están acercando a sus vecinos, compañeros de trabajo? ¿Cuántos de ustedes se están acercando a sus hermanos que no están aquí hoy y le han preguntado, ¿qué pasa contigo? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu situación? Muchos de nosotros dicen, mira, ya tengo suficientes problemas. ¿Para qué los de otros? Él se interesó. Él se interesó sinceramente. En segundo lugar, él estaba en una posición importante y cómoda como copero del rey. ¿Por qué preocuparse por otras personas? Por lo general, una persona que está en una condición como esa no mira hacia abajo. Pero él estaba ahí, pero su corazón estaba en la necesidad de su pueblo. Él sabía que lo que tenía, lo tenía con un propósito, no era para él, para disfrutarlo él. En un momento Esther se confundió. En un momento cuando llegó el momento de demostrar la razón por la cual Dios la había puesto ahí, Esther titubeó cuando dijo, yo presentarme ante el rey sin que él me llame, eso me podría costar la vida. ¿Y sabes qué le dijo su tío? Dijo, ¿quién quita que estés aquí para un momento como este? Quizás Esther, todo
la pompa que tienes, todo eso que tienes, es solamente por una razón, para un momento como este. Y el tío le dijo, si tú no aceptas el reto de Dios, allá tú. De otro lugar vendrá la liberación para el pueblo de Israel. Pero sepas que tú y la casa de tu padre perecerán junto con todo el pueblo si no haces algo. De todas maneras, estás entre la espada y la pared. Así que él, a pesar de la posición en la que estaba, él miraba hacia abajo, él miraba hacia los necesitados. Él se interesó. Si además él no tenía la culpa de lo que estaba pasando, él podría decir, bueno, ese pueblo idólatra se merece lo que está pasando. Él tuvo además compasión, se interesaba sinceramente por lo que estaba pasando en Israel y él deseaba que su pueblo fuera restaurado. Se preocupó lo suficiente para llorar, para orar y para ofrecerse como voluntario. Muchas personas dicen, ay, cuánto lo siento. Dan la espalda y siguen su camino. Jesús mismo le dijo, ustedes ven a una persona con necesidad y le dice, vaya con paz y abríguense. ¿Qué están haciendo? Eso no es amor. Ustedes tienen que denle, cubran su necesidad. Él podía hacer algo, así que él no solamente lloró, él no solamente oró, él se ofreció de voluntario. Y ofrecerse de voluntario implicaba varias cosas. Implicaba primeramente poner en riesgo su vida. Porque una vez que el rey lo viera con una cara triste, ahí sabe que en aquel tiempo para quitarte la vida en esa posición era sencillo. Solamente pon una cara triste, que te agarren en un fallo y es suficiente para cortarte la cabeza. Así que él estaba sirviendo al rey y el rey notó que él estaba triste. El rey notó que algo le estaba afectando. Ustedes mismos pueden tener una medida de cuán afectado estaba Nehemías con lo que estaba pasando en Israel. Hermanos, a veces yo siento que no nos duele el problema a los demás. A veces yo siento que la iglesia no siente nada por los que se pierden. Y si no sentimos nada por los que se pierden, eso quiere decir que nosotros no sentimos nada por Dios tampoco. Si no nos interesa a aquellos que le decimos constantemente te amo, pero no le damos el evangelio para que se salven. No nos acercamos a ellos. ¿Qué clase de amor es ese? No es solamente llorar, no es solamente orar. Ofrécete como voluntario para ir a ellos donde ellos están. En el capítulo 1, versículo 4, vemos cómo él también se ofrece de voluntario. Pero Nehemías tenía algo que Dios buscaba y que busca en cada uno de nosotros. Él amaba a Dios. Él amaba sinceramente a Dios. Él amaba a su pueblo y tenía celos por la obra de Dios. Él tenía a Dios en primer lugar porque sabía que Dios lo había puesto en ese lugar donde estaba. Tenemos nosotros estas cosas que hicieron que Nehemías fuera usado por Dios. Nos interesamos. ¿Se recuerdan el domingo pasado que el pastor estaba hablando de Pablo en Atenas? Cuando él llegó a Atenas, ¿qué fue lo primero que pasó? ¿Qué pasó con Pablo? Dice que su corazón se enardecía mirando cómo el pueblo se perdía tras la idolatría. Su corazón se dolía, su corazón se contristaba, su corazón lo sentía como que si lo estuvieran exprimiendo. ¿Por qué? Al ver al pueblo tras los ídolos. ¿Qué sentimos nosotros cuando nos rodeamos de tantas personas? ¿Somos indiferentes acaso? ¿O nos interesamos realmente, sinceramente? Lo primero que hizo Pablo fue amar a las personas. El amor de Pablo por las almas fue lo que lo movió a salir de su ciudad natal. Fue lo que lo impulsó a ir y a exponerse a que en
muchas ciudades lo sacaran a pedradas. Fue lo que lo expuso a él a prisión por muchos años. Y él dijo, con gusto lo hago. ¿Estamos nosotros amando sinceramente a la gente? ¿Estamos nosotros amando a nuestra comunidad? ¿Estamos nosotros amando a nuestra iglesia? Pues él se interesó sinceramente. La otra cosa que se necesita para que la obra del Señor avance es alguien que busque la dirección de Dios. Si leemos en el capítulo 1 de Nehemías, lo podemos buscar, Nehemías. En el capítulo 1 nos dice una y otra vez cómo este hombre, antes de cualquier decisión, primero oraba. Increíble, usted lo va a ver, y esa es una cosa peculiar de la historia de Nehemías. Constantemente Nehemías oraba, constantemente él buscaba la dirección de Dios. Y no es casualidad que Daniel oraba 3 veces al día. No es casualidad que los grandes hombres de Dios buscaban primero la dirección de Dios. Nehemías capítulo 1, versículo del 5 en adelante, dice, y dijo, te ruego, oh Jehová, esa es su oración, después que oyó la noticia que le trajo el judío, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago delante de ti día y noche. Ya oré, pastor, ya oré por la mañana antes de irme para el trabajo. Ya oré antes de comer. Ya oré. Mini oraciones. Él oraba día y noche por los hijos de Israel delante de ti. Y día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Fíjense, él oraba por los hijos de Israel. Nuestras oraciones, yo quisiera que ustedes se grabaran cuando usted orara. La mayoría de nuestras oraciones es por mi trabajo, por mis hijos, por mi esposa, por mi vida, por mi enfermedad, por mi. Por eso es que no recibimos respuestas. Porque cuando usted se empieza a ocupar de otros, Dios se va a ocupar de usted. Esa es la fórmula. Este hombre era bendecido porque oraba por su pueblo. Dios nos manda a orar, sí, por nosotros, oremos por nosotros, pero no podemos dejar afuera a los que están necesitados, porque puedes convertirte en un cristiano muy espiritualmente frío, indiferente a las necesidades de los demás. Así que él oraba de día y de noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Y dice, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Él confiesa su pecado, él alaba a Dios, él intercede por sus hermanos. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os rogaré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Él está recordando a Dios la promesa que Dios había hecho una vez a su pueblo. Y lo está recordando porque sabe que Dios es un Dios fiel. Es una declaración de fe. Es una declaración de fe porque él creyó que Dios es fiel.
Así que ellos pues son tus siervos, tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. ¿Quién era aquel varón? El rey. Porque yo servía de copero al rey. Todo lo que hizo fue orar. Él no le habló al rey, el rey le habló a él. Ustedes quieren ver la mano poderosa de Dios, empiecen a orar por otras personas. Empiecen a orar por tus vecinos, por tus compañeros de trabajo que no conocen a Dios. Y ustedes van a ver cómo Dios va a inquietar sus corazones y tus compañeros de trabajo, tus vecinos, cuando tú empieces a amarlos y a orar por ellos, Dios los va a traer a ti para que tú les hables la palabra. Alguien que busque la dirección de Dios. Cada decisión que tomaba era precedida por una oración. Oró para hallar gracia delante del rey y la halló. Cuando él le dijo al rey qué era lo que lo tenía tan preocupado, tan triste, el rey le dijo: ¿qué vas a hacer? ¿Qué quieres hacer? Y él ya estaba listo. ¿Sabe por qué estaba listo para responder? Porque él estaba en oración. Porque ya Dios había tratado con él. Así que cuando el rey le dijo: ¿qué quieres hacer? Le dijo: yo quiero ir allá. Pero además, quiero que tú me des cartas, porque hay otros gobernantes en la región que son enemigos de mi pueblo. Y ellos, cuando vean que yo vaya a construir, se van a dar cuenta de que nosotros nos estamos levantando y va a haber oposición. ¿Sabes qué? Ese mismo rey hacía un poco tiempo antes, había mandado a detener la obra del templo. Porque aquellos gobernadores de la región le escribieron una carta al rey diciéndole que si el pueblo de Israel se levantaba era peligroso para todo el imperio. Porque ese era un pueblo rebelde. Y el rey empezó a buscar en los libros antiguos y el rey mandó a detener la obra del templo. Ahora Nehemías, años después, le pide al rey que le permita ir allá a levantar los muros de la ciudad. Y como si fuera poco, también quiero carta suya. Y como si fuera poco, concédeme materiales para construir del bosque del rey. Para la sorpresa suya y mía, el rey le concedió todo lo que él pidió. ¿Sabe qué hace? Porque el corazón del rey está en las manos de Dios. El corazón de tu esposo está en las manos de Dios. El corazón de tu esposa está en las manos de Dios. El corazón de tus hijos está en las manos de Dios. El corazón de los gobernantes de esta gran nación están en las manos de Dios y tenemos que aprender a confiar en Él. Queremos hacer mucho con nuestras fuerzas, pero todo lo que tenemos que hacer el pueblo de Dios es orar. Todo comienza con la oración. Oró antes de responderle al rey acerca de lo que necesitaba para la obra en Nehemías capítulo 2, versículo 4. Al fin y al cabo, la obra que Nehemías iba a hacer no era su obra, era la obra de Dios, porque era el pueblo de Dios. Y Nehemías estaba seguro de que Dios supliría. Y Dios no deja nunca en vergüenza a sus hijos. Cuando Dios te escoge para hacer algo, Dios te respalda. Cuando tú andas en sus caminos, cuando tú de corazón sincero te interesas, te apasionas por la obra de Dios. Así que él oró en cada momento. Muy a menudo planeamos nuestros proyectos y los llevamos a cabo. Empezamos a hacer nuestros proyectos. Nos mudamos a una nueva ciudad, cambiamos de trabajo, cambiamos de pareja. Y después le decimos a Dios: Dios, bendícenos. Como si Dios fuera el genio de la lámpara, que el genio de la lámpara tiene poder, pero al final es esclavo
del que posee la lámpara de Aladino. ¿Se acuerdan la película de Aladino? Al final, el genio no puede hacer otra cosa que no sea lo que le diga el dueño de la lámpara. Pero ese no es nuestro Dios. Dios tiene un plan por encima del tuyo y del mío. Y la única manera de ser prosperado y bendecido por Dios es cuando nos alineamos a su plan. No alinear a Dios al plan de nosotros. Eso no funciona de esa manera. No es así como funciona, pueblo de Dios. Por eso tenemos que buscar la dirección del Señor. ¿Qué es lo mejor para mi vida? ¿Qué es lo mejor para la iglesia? ¿Qué es lo mejor para mis hijos? ¿Qué es lo mejor para esta nación? Orar, buscar la dirección de Dios. Al orar, Dios nos dice qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Dios no es mudo. Dios habla de diferentes maneras. Dios habla como quiere y te habla cuando tu corazón está dispuesto a obedecer. Ahora, si tú quieres hacer tu voluntad de todas maneras, olvídate, no vas a tener respuesta de Dios. Dios no pierde el tiempo con corazones duros y necios. Usted va a empezar a recibir respuesta de Dios cuando usted abra su corazón sinceramente y le diga: Señor, lo que tú me digas lo voy a hacer, aunque no me guste. Lo que tú me digas lo voy a hacer, aunque me cueste. Cuando tú tengas esa disposición, Dios va a empezar a contestar tu oración. La oración con fe y el conocimiento de la palabra de Dios hace que nos mantengamos enfocados en su voluntad. Nos hace dar pasos firmes. Nosotros vivimos por revelación, no por experimentación. Grábense eso. La revelación está aquí, la palabra de Dios. Cuando tu vida está alineada por la palabra de Dios, usted está viviendo por revelación. Usted está viviendo por el consejo de Dios para su vida. Y Dios tiene para todos los problemas, para todas las crisis, para todas las circunstancias. Cuando usted vive por experimentación, ¿sabe qué pasa? Que usted está probando. No resultó. Vamos a probar de otra manera. No resultó. Seguimos probando por aquí y probando por allá. Y cuando vienes a ver, tienes 70 años y no has logrado nada en tu vida. Porque vivimos por experimentación, ignorando que hay un Dios en los cielos que tiene control de todas las cosas. La oración definitivamente es la base de todo lo que hacemos. ¿Eres de los que toman decisiones antes de consultar a Dios? ¿Eres acaso de los que quieren hacer siempre las cosas a su manera? ¿Eres de los cristianos que dicen: sí, yo soy cristiano, pero a mi manera? ¿Sabes qué? Aquí a la iglesia no se viene a adorar a Dios a tu manera. Aquí a la iglesia no se viene a servir a Dios a tu manera. Lo siento porque no le guste. Pero nosotros estamos guiados por la mano soberana y poderosa de Dios. Todos nosotros tenemos un jefe, todos nosotros tenemos un líder y nosotros tenemos que someternos al que es la cabeza de la iglesia y su nombre es Jesucristo. No me gusta esto, pastor. No me gusta así, no me gusta, ¿sabes? La iglesia no es para complacer gustos ni peticiones. La iglesia es para adorar al Señor, para edificarnos y para cumplir la gran comisión. Para eso estamos usted y yo aquí. Y si hay algo que no le gusta, usted tiene dos opciones. Una, orar para que el Señor cambie a sus líderes. Orar para que el Señor le ayude a entender y a cambiar usted. O simplemente buscar una iglesia donde usted haga lo que le da la gana. Y eso no va a encontrar. No lo va a encontrar. Porque toda iglesia que es una iglesia centrada en Dios, en la palabra de Dios, no se va a hacer lo que la gente le quiere hacer, sino lo que la Biblia nos manda que hagamos. Este hombre oraba y después actuaba. Y por último, otra característica importante que tenía Nehemías era que era alguien comprometido. Comprometido con lo que hacía. Nehemías, sin duda, tuvo un llamado que Dios
le dio, una misión importante. Dios lo había puesto allí, pero no para que estuviera allí perpetuamente, sino para que de allí fuera a unas ruinas a trabajar, a enfrentarse a enemigos de Israel. Cuando usted lee la historia de Nehemías y el pueblo de Israel edificando los muros, que by the way, en 52 días terminaron los muros. Pero ¿saben cómo? Con la herramienta en una mano y con el arma en la otra. Porque constantemente fueron amenazados por los vecinos que no querían que ellos prosperaran. Así que constantemente fue así, de esa manera. Salió de la comodidad, pero él se comprometió. ¿Sabes qué? Cuando él llegó allí, él encontró incluso oposición dentro del pueblo de Israel, a quienes él iba a ayudar. Cualquiera de nosotros diría, ¿sabes qué? Mira, never mind. Quédense con su problema, quédense con su muro caído, yo me voy para el palacio del rey. Pero ¿sabes qué hizo Nehemías? Él siguió ahí por una razón. No porque le cayera bien o mal a los que estaban ahí. Él se quedó ahí porque Dios lo había puesto ahí, porque Dios lo había enviado y él tenía esa seguridad en su corazón. Cuando tú oras y estás seguro que lo que vas a hacer es una orden de Dios, no importa cuánta oposición haya, tú vas a seguir comprometido con la misión que Dios te ha dado. Porque Dios es el que va a prosperarte en esa misión. El compromiso requiere paciencia. Nehemías tuvo que esperar 3 meses en oración desde que recibió la noticia de la situación que había en Jerusalén, para que el rey le diera permiso y lo dejara ir a hacer la obra. Él sabía que estaba en la voluntad de Dios y que por tanto, aunque tuviera que esperar algún tiempo, el momento oportuno llegaría. José tuvo que esperar en la prisión. Todos nosotros tenemos un momento, un tiempo que esperar. Las circunstancias no deben anular nuestro compromiso con Dios. Aún a pesar de la oposición, algunos, incluso entre su pueblo, él permaneció fiel, comprometido. Cuando huimos de nuestros compromisos, por las razones que sean, nos estamos perdiendo oportunidades. Las personas que tiran la toalla constantemente, las personas que solamente cuando ven una oposición se retiran y empiezan otra cosa, ¿sabe qué pasa? Nunca terminan nada. Donde quiera que vayas va a haber oposición. Donde quiera que vayas vas a encontrar personas que no te caen bien y personas que no te van a caer, a las cuales tú no le vas a caer bien. Donde quiera que vayas y haya humanos, va a haber pecado. Va a haber crisis, va a haber problemas. Hay personas que van de una iglesia en otra y no se quedan nunca y hacen nunca nada completo. Y donde quiera que van encuentran el mismo problema. Porque no hay persona perfecta, no hay iglesia perfecta, no lo hay. Pero cuando Dios te manda a hacer algo, comprométete hasta el fin. Ponlo en primer lugar en tu vida y sigue hasta ver la recompensa de Dios final. Si no, no vas a experimentar una victoria nunca en tu vida. Todo es mediocridad. ¿Sabe qué es lo que es mediocridad? Medio hacer. Una persona que se acostumbra a hacer las cosas a medias, que comienza algo y nunca la termina, es una persona mediocre. Y que cuando tú ves algo que no está terminado ahora mismo, hicieron el ceiling y dejaron unos cuantos destapados. Bueno, pastor, por lo menos lo puse casi todo, nada más me faltaron 3. Sí, pero si no lo terminaste, es una mediocridad. Yo no estoy desestimando tu esfuerzo, pero si haces un esfuerzo, hazlo completo. Y de eso se trata. Nehemías llegó hasta el final. Qué orgullo, qué alegría cuando el pueblo pudo ver los muros otra vez restablecidos. Cuando pudo otra vez restablecer la adoración en el pueblo. No debemos huir de los compromisos, debemos darle el frente. ¿Acaso eres tú de los que comienzan con cosas y la dejan a media? A veces has dicho me comprometo y lo has dejado a la mitad.
y has huido? ¿Qué clase de persona eres? Con la ayuda de Dios, Nehemías y el pueblo construyeron el muro y lo hicieron en 52 días. Y el pueblo se regocijó. Abraham se preocupó y fue a rescatar a su sobrino en Sodoma. Moisés se interesó y liberó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. David se preocupó y llevó a la nación completa a la adoración a Dios. Esther se preocupó y se arriesgó y vio la liberación de su pueblo. Jesucristo se interesó, se preocupó y dio su vida por ti y por mí. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a ser indiferentes? ¿Vamos a ser mediocres? ¿O vamos a buscar a Dios comprometidamente y vamos a ver la obra terminar hasta que Él venga? Dios está todavía buscando personas que se preocupen, personas que no sean indiferentes a las necesidades, que sean capaces de identificarse con las necesidades de los demás, de aceptar el reto, de llorar con los que lloran, de reír con los que lloran, de orar por los demás y de ofrecerse voluntariamente para ir y edificar. Dios está buscando corazones así. No importa cuál sea lo difícil que sea la tarea. Alguien dijo y mantuvo este lema: siempre es demasiado pronto para abandonar. Por eso es que yo todavía estoy aquí en esta iglesia. En medio de mucha oposición, en medio de muchas crisis. Yo no he abandonado y no voy a abandonar a la iglesia. ¿Sabes qué? Porque el Señor no me ha dicho otra cosa. El Señor me trajo aquí y aquí vamos a edificar. Y los que tengan corazones que se preocupen, corazones interesados, que oran, que buscan la voluntad de Dios, corazones que se ofrecen para trabajar, aquí hay trabajo. Aquí hay un muro que levantar. Aquí hay un templo que edificar. Aquí hay almas que rescatar. Hay vidas que restaurar. Y el instrumento de Dios eres tú. Es a ti a quien Dios quiere usar. Y si tú te dejas usar por Dios, vas a ver grandes cosas ocurrir. Vas a ver milagros hoy en tu casa. Así que mi llamado para la iglesia es este: comprométete, interésate, ora y comprométete. Interésate, ora y comprométete. Comprométete con la obra de Dios. Leímos al final que el pueblo de Dios se reunió y Esdras abrió la palabra de Dios delante del pueblo. ¿Sabes qué? Estuvieron 6 horas parados, todos. No se sentía ni el sonido de una mosca, de un mosquito. Parados 6 horas escuchando la palabra de Dios. Y mientras escuchaban la palabra de Dios, sus lágrimas corrían por sus rostros. ¿Sabes qué pensaban ellos? Dios, ¿cuánto te hemos fallado? ¿Cuánto pecamos? ¿Sabes qué pasó? El templo que ellos estaban reedificando nunca iba a tener la gloria del primer templo, porque ya el pecado lo manchó. Lo que el pecado destruye, aun cuando sea restaurado, nunca será igual. Lo mejor es que no llegue a destruirse. Nosotros a veces hasta ponernos en pie nos cuesta. A veces hasta soportar un poquito que el pastor se demore un poquito más nos cuesta. 6 horas estuvieron ellos escuchando la palabra de Dios y la palabra de Dios tocando sus vidas. Tocando sus vidas. Abramos la palabra de Dios y dejemos que ella nos hable. Es suficiente para limpiarnos y hacernos entender. Ellos necesitaban el muro. Pero ¿saben quién es nuestro refugio? Jesucristo. Eso era un muro y era un templo temporal. Pero nuestro templo
no es hecho por manos de hombres. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Él es nuestra fortaleza. Él es el centro de nuestra adoración. Así que esta mañana te hago un llamado una vez más. Interésate como Pablo. Interésate. Ora por los demás. Y comprométete. La verdadera fe no lleva solamente conocimiento, lleva también acción. Si tu fe no te lleva a la acción, esa fe no es la fe salvadora. Así que hoy establece ese compromiso con Dios. Señor, gracias por permitirnos, Señor, abrir tu palabra y sacar de ellas estos tesoros que edifican, que hablan